Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a su yoga en casa. El día de hoy estamos inaugurando esta sección de entrevistas y tengo el placer de que la primera persona que voy a entrevistar es mi papá. Mi papá es un montañista, entonces vamos a hablar un poquito de la montaña, pero también para irlo ligando de la montaña, las expediciones, a un terreno un poquito más conectado con el yoga. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Vamos a empezar desde el inicio, con esa primera chispa que encendió la curiosidad en ti de hacerte montañista. Sí, claro. Gracias por la invitación y por tu primera entrevista. Espero que todo salga perfectamente bien. Yo también. Pues yo creo que la naturaleza, bueno, conmigo me impactó desde muy pequeño, unos 4 o 5 años, porque mi abuelo me sacaba a pasear a la montaña, al bosque, en Guadalajara. Un amigo de mi papá también me llevaba a la barranca. Entonces en Guadalajara hay una parte, la barranca de Oblatos, donde mucha gente hace ejercicio actualmente, bajan hasta el río, suben, paseando. Entonces mi abuelo me llevaba por otro lado, donde en aquellos años no había tanta gente, y me metía entre senderos que él conocía, me llevaba a conocer geysers, por Izcatán del Río y algunos lugares más, ¿no? Entonces de ahí, no sé, siempre me ha gustado la naturaleza, estar en el bosque, en las montañas, en el cerro. Ok. Viene desde tu familia en el cómo inicias en el montañismo, pero tú recuerdas la primer montaña a la que fuiste, no sé si fuiste solo, fuiste acompañado, que a lo mejor hiciste cumbre, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue? ¿Y por qué lo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que te dijo, quiero hacer esta montaña? Pues en una ocasión que veníamos de Manzanillo, vi el Nevado de Colima y me llamó mucho la atención la altura que sobresalía, sobre todo toda blanca, ¿no? O sea, nevado. Qué padre. Y íbamos en la carretera y yo le dije, yo quiero subir eso. O sea, realmente no sabía lo que estaba diciendo. Y después mi abuelo me lleva a esa parte de el Nevado de Colima y llegamos en vehículo como hasta una parte que se llama La Joya y de ahí ya seguimos caminando hacia el Nevado, hacia la cumbre. Fue la primera vez, pues no cargábamos cámara, no había celulares, pues estaba chico, ¿no? Pero Claro. fue la primera vez. Después, Ay, ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? O sea, porque tú dijiste, yo quiero subir eso. ¿Cuántos como años? yo creo que estaba como unos entre 8 y 10 años de edad. Después, nos vamos a vivir a Zacatecas y mis primeros paseos en el Fresnillo es eso, o sea, subir el cerro de Proaño, que realmente ahorita está actualmente con bardas, Es el de la mina. el de la mina, y ahí estaba solo, entonces como yo no conocía a nadie, pues ya me salí a explorar con mi perro, nos fuimos a caminar. Y por dada razón llegué ahí, ¿no? A subir, me metí a los tiros, que era muy peligroso, Sí. explorando, ¿no? Desde la primaria quería subir el Everest y luego, pues ahí cuando llevas geografía, me llamó la atención mucho pues, que el pico de Orizaba y pues estaba buscando dónde era el pico de Orizaba, ¿no? Entonces sabía que era en Veracruz, pero entre Puebla, la Ciudad de México, o sea, no sabía exactamente dónde estaba Claro. y estuve investigando en un plano y ya vi que estaba el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y dije, yo voy a ir. Entonces yo le digo a mi papá que me llevara, pues no había otra forma, entonces no había una forma de cómo llegar a esa parte, o sea, de investigar cómo llegar al Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, tengo que irme a la Ciudad de México y luego tengo que ir a un pueblo que se llama Mecameca. Y así fue como mis primeros pasos de investigación sobre eso. Pero realmente vamos en otra ocasión hacia Puebla, íbamos de turistas y me quedé impactado viendo el Popocatépetl
el Iztaccíhuatl, la Malinche, el Nevado de Toluca primero y luego el Popo, cuando veníamos bajando por la Ciudad de México, la Malinche, y digo, no, yo quiero subir esos, quiero ir ahí, ¿no? A O sea, todos. sí, yo quería, o sea, pues a mí me tocó verlos todos nevados, muy chico, te digo, yo ya estaba ya en la secundaria. Y eso fue así, o sea, fue mis primeros acercamientos a montañas de más de 4,000 metros. Y así pasaron los años. Ay, ¿cuántos años tenías? Ya estaba en la secundaria. Después, bueno, pues continuó la vida cotidiana sin poder ir a una montaña, sin saber cómo llegar. Pero siempre tenía eso. Me iba a los jales a pasear, al cerro, a Linares. Que esas son presas. Unas presas, una zona de escalada que hicimos. Cierto. ¿Y qué te motivó a hacer esas rutas de escalada? Porque esas eran de escalada en roca, o sea, vertical, y no como el montañismo que actualmente haces y que fue con lo que iniciaste. O sea, ¿por qué iniciaste a hacer ruta? Bueno, porque también en roca. se me pasó, yo estuve en los Boy Scout. Ajá. Fui Boy Scout De niño. de niño. Ujú. Yo creo que fue una parte también muy importante el acercamiento, el acampar, el cargar una casa de campaña que eran súper pesadas en aquel entonces. Y grandes, ¿no? Y muy grandes, unas no tenían pisos. ¿Cómo? Sí, nomás era la pura carpa y te acostabas ponías ahí algo. Como una lonita, pero no Ponías estaba pegada. Exactamente, no tenía el piso. Ok. Pero la mía sí era un poquito más moderna, pero era para 8 o 10 personas. Imagínate andar cargando esa casota. Sí. Porque mi papá la había comprado, nunca la habíamos usado juntos. Yo fui el que la usé. Después ya viviendo en Zacatecas, pues los cerros, vamos a subir la bufa, caminando, pues ese tipo de cosas de niños. O sea, es una actividad que sí hacías entonces con mi abuelo, con tu papá. Sí, porque con mi papá siempre salíamos al campo, de campamentos casi todos los fines salíamos por ahí, a la Sierra de Órganos, etcétera, en Zacatecas. Después, sin poderme acercar a los volcanes, o sea, la verdad, ya yéndonos a los 80s, pues no, todavía no me podía acercar a una montaña. Y después nos vamos a vivir a Estados Unidos y es donde voy por primera vez a Big Bear, en California. Y ya tengo más acercamiento. Conozco una tienda de montaña que se llama RAI, Raid. Ese es como el paraíso, ¿no? De los montañistas. Como empiezo a comprar mis primeras cosas y me hago socio. Compras una membresía de por vida. En aquel entonces creo que me costó $15 o algo así. Nada. Y así te hiciste de tu equipo de montaña. Realmente todavía montaña no, era algo así más de trekking, de hacer senderismo, porque en California fue cuando empecé a hacer senderismos, andar en bicicleta en montaña, porque hay muchas actividades, ¿no? Lo que es California. Y regreso de nuevo a México, cosas del destino. En el Instituto de Ecología conozco a Roberto Nale. Ah, sí, tu compadre, actualmente. Actualmente es mi compadre. Y platicando ahí, no sé por qué salió el tema de escalar, no recuerdo bien. Y me dice, te invito, vamos a escalar. Y le digo, ¿en serio tú sabes escalar? No, que sí, que no sé. Dije, vamos. Yo le dije, yo nunca he escalado, pero quiero aprender. Claro. Entonces me dice, sí. Y así, a los 8 días más o menos. ¿Eso fue en Zacatecas? Fue en Zacatecas, nos vemos en tal parte, me dice, nos vemos fuimos al Peñón Blanco. Y me dice, te veo en este pueblito. Ya para ese entonces, pues ya teníamos GPS. Entonces vamos, ya hay un GPS y me dice, no, pues aquí ya más o menos me dibuja un mapa y ya había los primeros celulares, no tenía tanta tecnología todavía, pero ya tenía un GPS, ¿no? Donde venían las carreteras de México, pues, ahí lo que iba viendo, entonces pues vamos. Y de ahí nos fuimos al Peñón Blanco, camino de terracería, unas 2 horas. Llegamos hasta donde pueden llegar los vehículos y de ahí casas de las mochilas, las chamarras y a caminar, ¿no? Caminamos buen tramo, empiezas a conocer esa zona muy bonita y dice, pues aquí vamos a empezar a escalar. Realmente él como que tenía mucho que no había hecho otra vez esa ruta, la famosa Flaca se llama, algo así. Y empezamos a escalar un monolito de 400, 500 metros de puro granito,
que para mí era la primera vez que yo me metía en esas cosas, no sabía hacer un nudo. Entonces me dice, yo te enseño en el camino. Entonces ahí me empieza a enseñar cómo es Roberto, me pongo el arnés. De los nervios o de la emoción que tenía, olvidaba mi mochila, mi chamarra. ¿En dónde? ¿En la camioneta? A la entrada de la ruta, al principio de empezar a escalar en vertical. Ajá. Íbamos varios amigos de Roberto. O sea, ese fue una ruta de roca, de roca vertical. vertical, sin Ok. saber yo rapelear ni Ya. nada. Me dice, vámonos. Y empezamos a subir. Ay, no manches. Y claro, batallé un poco porque no le sé muy bien. Y seguimos escalando. Y nos agarra la noche y empieza a llover, ¿no? Empieza a llover, empieza a hacer mucho frío y con nosotros colgados a más de 300 metros de altura y empieza a tener frío, veo que todos se ponen chamarras, yo no traigo chamarra y luego me dice Roberto, ¿dónde está tu chamarra? Le dije, pues se quedó allá abajo, se me olvidó agarrarla y empieza a reírse. Y hubo un punto que ya no pudimos escalar porque estaba muy resbaloso. Decidimos bajarnos, empezar a rapelear y yo le decía que cómo y él me decía, fue cuando me enseñó a hacer el Prusik. Ajá. Un nudo pues, que si lo haces, le metes más vueltas, es muy difícil de estarlo desatorando. Entonces veníamos bajando en caída vertical y me quedo atorado con el nudo y me quedé colgando y ellos estaban ya abajo. Y le gritaba que no podía, o sea, no sabía bien cómo desatorar el nudo. Entonces, recuerdo que hice 2 vueltas en el pie, me levanté un poco y lo aflojé. Y ya pude empezar a descender porque venía en caída vertical y estaba muy despegado de la roca. Entonces, ya cuando casi llego con ellos, estoy como unos 4 metros de distancia, 3 metros. Roberto agarra la cuerda y la jala hacia con él para poderme acercar al siguiente rapel, ¿no? Entonces ya llegamos, me pongo ahí, ya le platico. Me empiezan a regañar que por qué me tardo tanto. Eso porque soy nuevo. Yo me quedé atorado. Entonces estábamos a risa y risa, pero teníamos mucho frío. Le digo, tengo mucho frío, me presta una manta que trae él, una manta térmica, y me la pongo y es lo que me logra calentar. Bueno. ¿Y ahí fue la primera vez que sufriste frío en una montaña? Fue la primera vez, lluvia, frío, mucho frío. Ajá. Y seguimos descendiendo, ya llegamos al camino, agarré mi chamarra, mi mochila, ya tomé algo de agua, comimos algo y seguimos caminando, ya era la madrugada y nos perdimos. Nos perdimos en el camino porque pues, no se veía muy bien y nos quedamos tirados en el piso a dormir ¿Sin casa de campaña? sin casa de campaña, en el suelo, 1 hora, 2 horas, nomás tapados. No, a descansar. Sí, ya, de ahí nos regresamos y cada quien a su casa y en el camino, recuerdo yo que en la carretera no aguantaba el sueño y me salí. Porque tú te fuiste solo. Yo me fui solo y me salí de la carretera y me metí al sleeping y me quedé dormido. Ahí utilicé mi sleeping por primera vez. En la camioneta. En la camioneta, no escalando. Ok. Y de ahí empiezo a ir cada 8 días a Cada escalar fin de a semana. Torreón, cada fin de semana a escalar a la presa Francisco Zarco, con varios amigos que somos muy buenos amigos todavía y me empiezan a enseñar a escalar en roca. Les digo que yo conozco una zona que es Linares y viene Boris. Sí. Boris, un francés que vivía en Torreón y otros amigos y me ayudan a hacer hacemos 5 rutas de escalada, 6 rutas de escalada en un fin de semana. Torreón. Con todos los de Torreón. Y de ahí empiezo a escalar yo solo. Y de ahí nos empiezas a llevar a nosotros. Empiezo a llevarlos a ustedes. De ahí conozco varios amigos y empieza esa revolución en Fresnillo de la escalada en roca. Sí. Entonces, lo primero que yo quise aprender fue escalar en roca bien, dominarlo para poder ir a las montañas, porque decía, pues para ir al Everest o otra montaña tienes que ir preparado y saber, ¿no? Pasan muchos años, ¿no? De cuando yo me acerqué a una montaña al volver a otra. Entonces, de la escalada, conozco a otro compañero, a Jorge, y él me dice, vamos al Pico de Orizaba. Yo ya lo he subido, ya subí el Iztaccíhuatl, pues vamos. Entonces yo me preparo, yo entreno, pues como siempre, he entrenado todos los días, muy duro, creo que entrené muy duro para y pues si llega la fecha y nos ponemos de acuerdo con todos los de Torreón,
para estar en el Pico de Orizaba. Mi primer montaña, digamos, ya más en forma, ya sabiendo muchas técnicas, ya sabiendo todos los nudos. La escalada me ayudó mucho. Nos vamos al Pico de Orizaba, Jorge, Luis, yo, y allá nos encontramos con Gustavo, Roberto, varios amigos. Y pues hace un grupo muy bonito en todos, entonces todos empezamos a subir. Me recuerdo que nos fuimos con don Joaquín Cancholas, muy famoso en el área de Tlachichuca, para subirnos en sus vehículos jeeps, muy antiguos, muy padre. Entonces es una aventura muy bonita. Llegamos al campamento base o al refugio del Pico Orizaba, y al día siguiente en la madrugada salimos a la cumbre y realmente no subimos. O sea, todos suben y Luis se pone tan malo que nomás alcanzamos a llegar al acueducto. Serán unos 200 metros de altura, como unos 400, 500 metros de caminar, y ¡pum!, se acabó la expedición. Se puso muy malo Luis, le empezó a dar edemas, empezó a entrar en hipotermia, los labios morados, le dolía mucho la cabeza, y recuerdo que me dio mucho coraje y me enojé bastante. Porque no pude subir y empecé a renegar. No, ¿cómo? Tanto tiempo que duré entrenando, 8 meses para subir esto, y nomás haber subido 200 metros de altura, pues la verdad fue algo frustrante, pero al mismo tiempo pues teníamos que ayudar a Luis a bajar. Claro. Entonces nos regresamos, era de madrugada, no teníamos un vehículo en el refugio, pues cargamos todas nuestras cosas en las mochilas y descendimos. Los 200 metros. No, todo, porque Luis estaba malo y lo del carro también. La única manera de bajar de que Luis se compusiera, era bajando, ¿no? Entonces llegamos al refugio, cargamos nuestras cosas, sleeping, todo, entonces íbamos muy pesados, comida, y empezamos a bajar hasta que llegamos a un pueblito que se llama Hidalgo. Después de muchas horas, toda la noche caminando, en vez de subir la montaña, íbamos de regreso. Y ya ahí, algo cansados, ya Luis ya venía mejor, ya se había compuesto, habíamos bajado más de 1000 metros de altura. Y acampamos a un lado de la terracería. Y al día siguiente ya nos levantó una camioneta y nos regresamos, ¿no? Después yo vuelvo solo. O sea, después de esa expedición, tú vas solo de nuevo al Pico Voy de de Orizaba. nuevo solo al Pico de Orizaba, pero me encuentro otra vez, quedamos de acuerdo con los de Torreón, porque hubo como 2 amigos que no subieron, ellos llegaron más arriba y se quedaron con la espinita, pues vamos y vamos. Y ya en esa ocasión me costó mucho trabajo subir el Pico de Orizaba, mucho trabajo, no tenía experiencia en altura. ¿Cuánto mide el Pico de Orizaba? 5,867. Ok. Y recuerdo que antes de llegar al labio inferior del pico, porque estaba todo muy nevado, era noviembre, las condiciones de la nieve del clima muy perfectas, el clima pues como siempre, o sea, algo de frío, todo eso. Y yo batallaba mucho con la plantitis de una de mis piernas. La fatitis. Plantitis, por tanto correr. Sí. Fascitis plantar se llama. Exactamente. Sí. Tenía lastimada la planta del pie y me costaba mucho trabajo las botas, entonces tenía que estarme como acomodándome el pie, tronándolo para que se acomodara como los músculos, y me dolía mucho, entonces me tenía que detener. Y llega un amigo, Cristian Wolf, y me dice, vamos, pelón, ya estás arriba, faltaba poco. Y bueno, logro subir el Pico de Orizaba, muy contento, y de ahí empiezo a subir montañas. Voy varias veces, Pico de Orizaba lo he subido, ahorita no recuerdo, como 15 veces, 16 veces. Muchas veces con amigos, otras veces solo. He visto yo mis tiempos, como subo. Sí, la primera ocasión cómo va cambiando todo. La primera ocasión me tardé, digamos, 16 horas en subir el Pico de Orizaba, subirlo y bajarlo. Una de las últimas veces que hice hace 1 año, 2 años que fui, lo subí en 4 horas.
bajé en 5, entonces Sí. todo eso vas viendo cómo vas progresando. Y al Iztaccíhuatl después estoy yendo muchos, casi cada año, unas 2 veces por año, o a veces hasta 3 ir al Iztaccíhuatl, que es lo que más me gusta. Porque Es que es más largo, ¿no? También. es más largo, pero vas siempre a casi a una misma altura. O sea, va subiendo más gradualmente. Y todo eso te ayuda a tener Condición. condición, resistencia y preparar la mente. Nos comentas de la historia y ahora me gustaría preguntarte, dices que la primera vez que tratas de hacer montaña, pues te enojas porque en realidad pues no puedes subir porque un compañero se pone mal. Pero ya la primera vez te tardas 16 horas, que es lo que acabas de decir más o menos. Quiero saber cuál es el sentimiento de ir subiendo la montaña. Sabemos que hay una preparación física de mucho tiempo y ya cuando estás ahí entonces, ¿qué sentimientos te acompañan? Porque me imagino que llegas a un lugar, como dijiste, cuando la escalada en roca, en donde no conoces, no sabes nada. ¿Qué vas sintiendo mientras vas ascendiendo y cuando vas bajando? Bueno, la sensación de... La primera vez. Sí, la sensación de ir subiendo, pues es muy gratificante. Ver el amanecer te llena mucho de fuerza, energía. Ver cómo todos los montañistas vamos sufriendo por subir, por llegar a la cumbre, Sí. que no es fácil. Piensa toda la gente que es muy fácil y todo eso, en un principio no es fácil. Bueno, y se le sufre como en un maratón, digamos, va sufriendo, pero es una satisfacción muy padre y haces un compañerismo también de muy buenos amigos. El trabajo en equipo. Trabajo en equipo, unos van mal, otros van vomitando. Me recuerdo a Pablo que iba muy mal ahí también. Después nos vamos a Perú juntos a escalar. Sí. Entonces, al llegar en la cumbre, ver el cráter, ver eso, lo impresionante que está, bueno, no hay palabras para describir todas esas cosas tan padres y bonitas. Y más cuando ya llegas a lo más alto de México, pues ves los otros volcanes, es digamos, el Nevado de Toluca, perdón, ves el Popo, el Ista, todo eso los alcanzas a ver cuando ya sabes la Malinche, todo eso. Aprecias de una forma distinta porque Sí, pues vas ya estás apreciando, arriba. claro, y te da mucha motivación, ¿no? Para la vida cotidiana el hacer eso y al descender, porque también tienes que descender con cuidado. Digamos, en esa ocasión pues no tienes experiencia. Yo voy creo que mi guía fue el oso, el famoso oso, Roberto. Nos hacemos muy buenos amigos, sigo yendo con él a su hostal y me fascina seguir yendo con él voy también las primeras veces a Perú a escalar, él me empieza a enseñar muchas cosas, entonces aprendes mucho de todos tus compañeros, Sí. tal vez aprendes técnicas, aprendes cosas que no sabías. En yoga se dice que una postura no es como el objetivo final, sino el camino para llegar a la postura. Sé que en el montañismo es similar. O sea, debes de disfrutar el camino. Si llegas a la cumbre, eso está súper bien, pero luego hay que regresar porque luego a mí me dicen como, ah, sí, ya subió, súper bien. Y yo es como, no, espérate, todavía tiene que bajar, ¿no? Es como todo un camino. Entonces no es solamente llegar a la cima, como en yoga, no llego solamente a la postura y me mantengo ahí 3 respiraciones y regreso. Es cómo llegué, cómo me preparé física y mentalmente para llegar a ese espacio, poder disfrutarlo y cómo te preparas para disfrutar de este camino. Bueno, es una preparación de mucho tiempo. Todos los días, cuando voy a la montaña, todos los días corro. O sea, esta es una preparación que haces diario. Diario vas a correr a la montaña. Voy a hacer sí, me voy a correr al cerro. Me gusta más correr sobre el cerro, porque también al mismo tiempo se fortalecen más, digamos, los tobillos, porque cuando jugaba fútbol me los lastimaba mucho. Ajá. Entonces, corriendo o caminando sobre el monte, pues vas fortaleciendo más, ¿no? Entonces es todos los días ir a correr. Los sábados y los domingos era caminar, hacia un cerro que tenemos ahí Hacer trekking. cerca, hacer trekking, Ajá. o a escalar en roca.
Entonces todas esas actividades te van teniendo, vas fortaleciéndote mentalmente también, digamos, para otras expediciones. Es entrenar duro, entrenar todos los días, ir al gimnasio también. Entonces lo complemento con eso, me voy a correr por lo regular entre 30, una hora y media de correr. Según el programa que traigo de entrenamiento, es lo que corro, camino, hago velocidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y también de ahí, después de correr, ir al trabajo, tengo un poco de tiempo y me voy al gimnasio, ¿no? O sea, a hacer pesas. Y depende también si vas a escalar sobre hielo con los piolets, Sí. pues también trabajar más la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces te Ok. vas preparando poco a poco y ha sido una preparación digamos, de muchos años, de subir muchas montañas en otras partes del mundo, que fue para poder irnos a escalar montañas más altas y como dicen los Sherpas, o sea, la cumbre es regresar a tu casa. ¿Y mentalmente qué nos puedes decir? O sea, ¿cómo te preparas mentalmente para irte al frío? Para quienes no saben, no tienen idea de lo que es la montaña, yo he tenido el gusto de acompañarte a algún campo base del Everest, fuimos a Perú a la montaña de los 7 colores, que también fue todo un reto, y mi primer montaña me parece que fue el Nevado de Toluca, ¿no? No, Y ahí no me fue bien, la verdad. Entonces, es como, si es un reto, y es más que nada porque es algo que hace solo. O sea, mm, luego mi papá tiene otras entrevistas de cuando subió el Everest, porque ya lo subió, que es la montaña más alta del mundo. En donde, ay, qué padre, subió el Everest y es el mexicano con mayor edad de subir el Everest, etcétera. Claro, es un logro muy, muy cool, pero mentalmente, emocionalmente, ¿cómo te preparas para estar solo en el frío, esforzándote, sabiendo que quizá no regresas a tu casa? Porque también esto es una realidad. pues yo creo que preparación en sí mentalmente, pues es todos los días, como cuando, te digo, cuando vas a correr, pones tu mente en blanco en una meditación de que vas, digamos, hoy me toca correr 1 hora, 7 minutos por kilómetro, digamos, ¿no? 7 y medio, o sea, porque realmente yo lo que hago es resistencia, no corro fuerte, o sea, velocidad no hago velocidad, es muy poco. Entonces eso es aguantar, estar y vas preparando tu mente poco a poco, porque también cuando estás entrenando, estuve entrenando con un entrenador que también es alpinista y él me decía, no, dice, vas a entrenar entre la zona 1, zona 2, zona 3. Si te pasas de la zona 3, te tienes que detener. Entonces cuando vas revisando con tu reloj, Ok, ese tipo de cosas, si llegas a la zona 3 o zona 4, pues te tienes que parar a recuperarte donde estés, los kilómetros que lleves y el tiempo que lleves, entonces tienes que relajarte. Y ya cuando estás relajado y que ya tu corazón llegó a esa zona, entonces puedes seguir, continuar, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta eso, cómo lo hago mentalmente, pero es eso, el día a día estar. Cuando voy corriendo es como, te digo, una meditación, que al mismo tiempo voy visualizando todas las cosas que tengo que hacer en el día, el trabajo, los compromisos. claro. Estoy conmigo mismo. Ya cuando salgo a una expedición fuera del país, que me voy por algún tiempo, pues sí, hay muchas preocupaciones que se quedan aquí, en la casa, con ustedes. Pero mi mente empieza a entrar en ese modo de, Paz. digamos, de paz y de meditación y de tranquilidad, porque ando, todos los días ando muy a las carreras por el trabajo. Y la montaña me ha enseñado eso, me ha enseñado a tener tranquilidad, como ahorita que estamos aquí en la montaña, pues la paz, escuchas los animales, los pájaros, ves las hormigas, te enseñas a observar y todo, ¿no? Toda la naturaleza, las plantas, las florecitas, entonces todo ese tipo de cosas creo que es lo que me ayuda mentalmente para superar La eso, naturaleza. la naturaleza. ¿Tienes algún ritual o alguna manera de concentrarte antes de iniciar el ascenso a una montaña? En varias montañas, pues casi en todas yo creo,
siempre haces una pequeña meditación y le pides permiso a la montaña, espiritualmente, de que te deje subirla, pisar su cumbre y regresar con bien, ¿no? Entonces en algunas llevo inciensos y los pongo como agradecimiento a la montaña de que nos permita pisar la cumbre. Y ya en expediciones como de otro tipo, como en Nepal, pues ellos hacen la puya, la ¿Qué es la ceremonia. ceremonia? Hacen la ceremonia para pedirle permiso a la montaña de que nos proteja, que nos cuide y que regresemos con bien. Yo sí creo en ese tipo de cosas y se respeta, ¿no? Porque también en África también los tienen su forma de pedirle permiso al Kilimanjaro. Claro, o sea, al lugar al que vas siempre hay una manera de pedirle permiso a la montaña para estar ahí. Sí, de pisar sus cumbres. En montañas, digamos, más occidentales, como en Europa, en América, no se utiliza mucho eso, ¿no? Se ha perdido, pero en Perú, en las expediciones que hice durante 5 o 6 años que fui, siempre llevamos inciensos, pedíamos permiso, una ceremonia, digamos, individual, ¿no? Y pues el ritual de estás tan enfocado en lo que vas a llevar hacia arriba, que tienes que ser muy selectivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se pierde un poquito a veces todo lo demás, porque estás enfocado en eso. En que no se te olvide nada de lo que necesitas. Exacto. ¿Cómo gestionas la fatiga cuando estás en la montaña? Actualmente, ¿qué es lo que haces? ¿Respiraciones? ¿Descansas? ¿O qué Pues pasa? realmente no lo pienso, ¿No? estoy cansado, realmente no se piensa. Ok. Más bien te detienes a hacer respiraciones, pero es muy raro que me llegue un pensamiento, ya se me cansé. ¿Y las respiraciones que haces tienen algún, o sea, siempre es la misma o simplemente inhalas súper profundo y exhalas profundo o son más rápidas o tienes No, algo en siempre es algo especial? así más tranquilo. Inhalas ¿Profundo? profundo y exhalas lento, unas 2 veces, y dependiendo de la altura a la que estés, ¿no? Porque muchas veces a mayor altura pues necesitas un poquito más de recuperación, pero no estás enfocado en el siguiente paso y que cada paso que vas dando sea el correcto, que no te vas a caer en alguna grieta, estás tan concentrado, En el presente. sí, escuchando todo lo que hay a tu alrededor, por alguna avalancha, cómo viene tu compañero, porque la montaña te enseña a hacer eso, ¿no? O sea, a irse cuidando mutuamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo ves, que está cansado, mucha gente dice, ya no puedo. Y mentalmente cuando dices ya no puedo, ya no puedes, o sea, Te acabas te ahí solo, acabaste claro. solo. Entonces, por Claro. eso como que no es bueno pensar eso. Es como ahorita que dices eso, o sea, traduciéndolo un poquito a yoga, recordando que este es un canal de yoga, luego hay alumnos que me dicen como, es que no puedo hacer esta postura, o es que yo no tengo elasticidad, o es que yo no puedo con el equilibrio, cosas así. Les digo, pues es que no pienses no puedo. Yo también a veces hay posturas que ni siquiera pienso si puedo o no puedo hacerla y de repente lo hago y ya estoy ahí. Y sucede unos segundos y luego se va la postura. Entonces si desde el inicio ya me estoy limitando con la mente, ¿a dónde voy a llegar físicamente, no? Ya no vas a poder. Exacto. Sí, la mente es muy poderosa que no. Si dices no puedes. Claro. Aunque lo puedas hacer. Un paso te cuesta, es que ya no puedo dar un paso y te cuesta levantar el pie. Y muchas veces, si me llega a pasar eso, yo mismo me motivo y me digo, vamos cabrón, tú puedes. Ok. Sí, claro, porque si no te apoyas tú, pues quién, Pues, ¿no? ¿quién Estando va? ahí arriba solo. Bien. En yoga se nos invita a reconocer nuestros límites y a poder seguir avanzando. ¿Cómo tú reconoces esto en la montaña y cómo lo haces? Pues yo creo que también en la montaña, pues no hay persona que te diga hasta dónde puedes, ¿no? O sea, Más que tú mismo, claro. tú mismo te vas poniendo tus límites, tú sabes hasta dónde puedes
porque mucha gente deja su 100% por subir la cumbre y no deja nada para regresar. Claro. Entonces, realmente se necesita tener más fuerza el regreso y energía, tienes que ser fuerte, porque es lo más pesado. Muchas veces es decir, hasta aquí es mi cumbre y yo creo que es todo. Me ha pasado eso de que en una ocasión estaba en el pico de Orizaba y iba vomitando bastante y decía, Chihuahua, no puedo, o sea, no sé qué me esté pasando, no puedo. Pero en unos momentos tenía mucho frío, me estaban congelando las manos y dije, no, sí puedo. Y me fui y subí y toda la gente pensó que no iba a poder subir, o sea, porque sí venía algo mal. En una ocasión que iba con Viridiana, me pasó eso también y no me decía, ¿te sientes bien, amigo? Le digo, no, le digo, me siento raro. Y llegamos al glaciar, a la entrada del glaciar, y yo pensé que no, me estaba congelando las manos. Ella le digo, es que tengo mucho frío en las manos, y me empezó a golpear las manos y dice, vamos. Y digo, sí, vámonos. Y me fui. Y logré bien y ella me dijo, yo pensé que no ibas a subir. O sea, Ok. es muy fuerte mentalmente, pero eso es Es mentalmente. lo mental. Lo mental, sí. Pero sí debes de tener un límite, de decir, hasta aquí, Claro. y no tiene nada de malo. O sea, regresarte y en otra ocasión volverlo a intentar. Y lo más importante es regresar, ¿no? O sea, como lo dijiste también, la Sí, cumbre es cuando regresas de la en el montaña. Everest me pasó en el campo 4 a 7.900 metros, dije no puedo, venía vomitando bastante, venía mal del estómago, y hice una llamada por teléfono a tu mamá, y le dije, ¿sabes qué? No Sí. voy a poder. Y ella se sorprendió porque nunca me había escuchado decir eso, y ella me dijo, pues tú sabes hasta dónde puedes. Toda la vida tienes queriendo hacer esto. Entonces yo también ya pensándolo y cuando vi la foto de Gael y de Sofi, Sofi. pues me dio mucho, me levantó las energías, dije sí, voy a llegar hasta donde yo pueda, sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, dice, porque no sé si vuelva a regresar al Everest. Y, pero fue la primera vez que dudé de mí, y me sentía mal, por tanto haber vomitado, no estar hidratándome, no estar tomando agua, las fuerzas se van, y por eso dudé. Pero te digo, o sea, cuando veo esa fotografía, Pero me cuenta cómo levanto. fue lo de la foto, porque pues aquí la gente no sabe cómo fue lo de la foto. Bueno, cuando llego al campo 4, 7.900, yo llego aproximadamente a la 1 de la tarde. Ajá. Lo primero que hago es querer tomar agua, mi agua está congelada y le digo a Pemba que si me puede traer agua, porque ellos están en otra casa campaña. Adentro había una compañera hindúe y estaba ahí dormida, entonces lo primero que hago es quitarme las botas y empezar a secar mis pies y ponerme calcetines secos. Meto las botas adentro del sleeping porque ya lo había sacado y me meto yo para no tener frío, pero yo estaba desesperado porque no tenía agua, me sentía muy mal y luego la niña esta hindú me dice, ¿qué me pasa? Le digo que si no tiene agua, y ella saca su agua y me la regala y me prepara un Gatorade. Eso me ayuda bastante. Dice, toma, llévatelo, porque me ve que si vengo así como, pues venía muy deshidratado. Cansado. Entonces ahí llega Pemba con comida y le digo que no, le digo es que necesito agua, comida, no tengo hambre, a esa altura no tienes hambre. Y vuelve a regresar con agua, me da algo de agua y me da mis guantes, las manoplas que eran nuevas, unas manoplas nuevas, que son aparte de guantes, traen 3 capas. Y no me los había probado. Y cuando meto la mano siento que hay algo adentro y veo que está la foto de los niños. Entonces ahí la verdad me dio mucha emoción, empecé a llorar y dije, no, sí voy a poder, sí voy a poder. Agarro la foto y me la pongo en el traje, la guardo en el traje y me quedo dormido un rato y aproximadamente como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde llegó Pem y me dice, a las 7 nos vamos. Entonces, como yo estaba con todo el traje dormido por el frío que estábamos a menos 40 grados,
y con el sleeping realmente no me quité nada de ropa, lo único que era ponerme las botas. Y para ponerme las botas tardé más de 40 minutos, yo creo, estármelas poniendo, fijando, porque te cansas mucho. Tenemos el oxígeno, estamos el oxígeno suplementario con medio litro de oxígeno por minuto, entonces eso te ayuda un poquito más, pero si eres algo lento, ¿no? Entonces ya que me las termino de poner, me pregunta esta niña, la de India, ¿qué pasaba? Digo, no, ya voy para arriba. Y volteé el reloj y dice, es muy temprano. Entonces le digo, sí, es temprano porque yo vengo mal. Le dije, yo ya me voy para ver si puedes si hacer puedo cumbre. llegar a la cumbre. Entonces, por lo regular siempre sales, por cuando hay mucha gente salen a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Mucha gente sale a las 12, dependiendo, ¿no? Entonces, 6:30 de la tarde salgo y ya me viste y luego me dice, Pemba, vete. Adelántate. Adelántate, yo te alcanzo. Entonces yo volteaba hacia arriba y volteaba por dónde era el camino, ¿no? Entonces me lo imaginaba porque ya iban unas personas adelante de mí, ya iban muy adelante, entonces alcanzaba a ver los focos, como que salieron más temprano ellos. Y dije, no, sí voy. Entonces ya me fui y voy por el glaciar, empezando a subir la pendiente para llegar al balcón, que es una pendiente muy empinada, y como a la hora me alcanza Pemba y me pregunta que cómo vengo. Realmente iba ya muy bien, ya no había vomitado, Ya llevabas también otra mentalidad, ya ¿no? llevaba otra mentalidad, ya me sentía fuerte. Entonces cuando llego a la zona del balcón, antes de llegar al balcón yo volteo hacia atrás y veo que ya vienen varios escaladores detrás de mí. Entonces llego ahí a la zona del balcón, llego algo cansado y yo iba subiendo con 1.5 litros por minuto hasta esa área y reviso el oxígeno porque ahí es una zona como de descanso porque es muy amplio. Entonces veo que todavía me queda, no recuerdo bien, pero quedaba todavía oxígeno y me dice Pemba, no, este tanque ya no, y me lo quita y me pone uno nuevo y lo dejamos ahí puesto en el camino, amarrados con unas cadenas, ponen como una cadena para que luego se roban el oxígeno. Allá había más tanques y ahí empiezo a ver que empiezan a llegar todos los de mi equipo y empezamos a subir esa parte ya de los 8.300, 8.400 metros de altura y empiezo a sentirme más lento. Entonces veo que todos me empiezan a pasar, todos mis compañeros empiezan a ir. ¿Y mentalmente ahí qué decías? Pues no sabía qué me estaba pasando. Digo, otra vez yo lento, pero yo sentía que iba bien. Pero me sentía más lento que todos, porque todos iban muy rápido. Y le digo a Pemba, luego, vengo muy lento. Y él me dice, no, venimos bien. Eran las 5 de la mañana. Ya eran las 5. O sea, desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y seguías subiendo. Y me dice, no, vienes bien. Y le digo, no, Pemba, vengo muy lento. Entonces revisa mi oxígeno y dice, lo voy a subir a 2. Al subirle a 2, entonces vuelvo a sentir yo cómo circula el oxígeno por el cuerpo, a calentarme los dedos y todo. Y me siento un poco mejor. Y ya voy subiendo. Casi llegando a la cumbre sur, como 5:20, 5:30 más o menos de la mañana. Me encuentro un amigo que tú conoces, al de Malasia. Sí. Y me ve y me dice, Janu, dice, no pude. Sí. Nos quitamos la máscara para hablar. Yo lo abrazo y lo felicito porque pensé que ya venía de la cumbre. Y llorando me decía, no pude. Y entonces yo me quedé muy sorprendido. Y me abraza, es tan sincero su abrazo, llorando ahí conmigo, que no pude. Yo le decía, vamos amigo, vamos, tú puedes, ánimos. Y ya, él regresa y yo sigo hacia de arriba. Y llego a la cumbre como a las 7 de la mañana, 7:05 de la mañana más o menos. 12 horas después de que saliste del campo 4. 12 horas después veía así a las personas y pensaba, esa será la cumbre, porque realmente no tienes una buena noción de la parte. Entonces ya vi las banderas de oraciones y sí, ya dije, ya llegué. ¿Qué es la cumbre? Sí. Ya llegué. Muy bien. ¿Y qué sientes ya que estás en la cima del mundo? O sea,
¿Cuáles son estos sentimientos? Ya no físico, lo mental, lo emocional. Uy, híjole, me pongo chinito. Sí, sí. Pues llegué, la contemplación, la gratitud hacia Dios, hacia la montaña, de estar en lo más alto del mundo, ver el amanecer. Ese día teníamos un clima espectacular, hacía muy poco viento, no se sentía frío, porque yo me quité los guantes, nomás traía mi capa primaria. Pero no te los debes de quitar, ¿no? No, y me siento ahí y estoy contemplando todo y doy gracias de que un sueño de niños lo ha hecho realidad, ¿no? De agradecimiento. Estoy en lo más alto del mundo contemplando lo que en un día pensé que era un sueño para mí. Entonces era algo muy bonito, porque nada más habíamos como 6 personas en la cumbre, ¿no? Y eso te permite disfrutarlo más. Pero, por ejemplo, estás ahí, ya llegaste, contemplas, estás como extasiado en el sentimiento de lograr un sueño de toda tu vida. ¿No viene a ti también a tu mente en ese momento como este recorrido de todo lo que has tenido que hacer para llegar ahí? ¿O simplemente es un sentimiento de agradecimiento de que has logrado una meta que en algún momento fue un sueño? Pues fue un sentimiento de tantos años de subir montañas. Tiene así como unos recuerdos rápidos de todo lo que estás ahí, agradecimiento, todo. En esos momentos quiero hacer una llamada por teléfono, pero realmente no quiero sacar el teléfono todavía. ¿Se puede hacer llamadas ahí? Sí, porque Con iba el a sacar satelital. con el satelital. Ajá. Entonces, estando ahí, pues el tiempo es muy preciado, tienes que hacer algo rápido. Sí. Yo ya venía teniendo problemas con el riñón por la deshidratación, venía teniendo dolores y me preocupaba eso. Entonces yo le digo a Pemba, vámonos, ya es tiempo. Cuando estás en la montaña hay momentos en los que sientes una conexión más profunda, como más grande, o es como el día a día. No, cuando estás en la cima, estás tocado por los dioses de las montañas, ¿no? O sea, sientes mucha paz. ¿Cómo se siente? ¿Paz? Mucha paz. Ves ante la naturaleza que no somos nada, la grandeza de nuestro planeta, ¿no? O sea, aprecias todo eso y mucha gratitud. ¿Qué lecciones te ha enseñado la montaña, el montañismo, y que aplicas en tu día a día? El montañismo me ha enseñado la paciencia, la sabiduría, porque tienes que tomar buenas decisiones, ¿no? Claro. A eso me refiero en sabiduría, o sea, te enseña a ser una mejor persona en el día a día, a evaluar mejor las cosas, a tomar buenas decisiones. Eso es lo que enseña. Pues como ya lo habíamos platicado hace rato, ya te lo había comentado, contemplas todo, ¿no? O sea, tienes mejor, como que tienes mejor visión y perspectiva de todo, ¿no? De las cosas. Tú vas un día a trabajar o lo que sea, o a correr en la mañana en estas preparaciones físicas, y tú crees o has observado que a partir de que te haces montañista, tu manera de disfrutar el presente y de contemplar lo que estás viviendo en ese momento es más agradable, más sensitiva, mayor que antes. Sí, claro, porque cuando voy corriendo, mentalmente voy diciendo, aquí me voy a encontrar una botella que estaba tirada, aquí voy a ver que están Ok. que están las piedras así, aquí pisó un perro porque ves las huellas. O sea, sí Estás más vas, atento a los detalles. estás más atento a los detalles y tu mente está trabajando todo, dónde vas a dar vuelta. Hay ocasiones que, bueno, cuando estaba entrenando en las noches en el cerro y se me terminaba la batería de la lámpara, te sabes el camino de memoria, o sea, hasta con los ojos cerrados, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, camino a 200 metros. O sea, aunque no sean 200 metros, puede ser Sí. menos, pero tú más o menos dices, son 200 O metros. son 30 pasos. Son 30 pasos Ajá. o de todo eso. O sea, aquí andaba un gusanito que iba pasando.
o vistes una mariposa. O hasta tomar justo fotos, ¿no? ¿Te gusta tomar Sí, de fotos? repente me paro cuando veo algún hongo, cosas así, ¿no? O sea, Una flor, o pero sea, sí vas contemplando, vas contemplando, ¿no? O sea, estar en la naturaleza, pues tiene muchas cosas que ver. es disfrutar el presente. Ok. Estamos ahorita en este momento, en esta plática tú y yo, y estamos enfocados en lo que estamos haciendo y viviendo. Es algo que me pasó a mí en el monasterio de Temboché. Es algo muy que me atrajo bastante, que yo creo que es donde empecé como a meditar. Cuéntanos de Que eso. no lo sabía. Bueno, la primera vez que yo voy a Nepal, voy a subir una montaña porque realmente era algo que yo quería estar cerca del Everest, ¿no? Voy a subir una montaña que realmente las escalas como entrenamiento cuando subes Everest se llama Lobuche. Lobuche es. Pero yo en ¿Su medida? ¿Cuánto mide? 6,200, 6,300, algo así. Ajá. Pues para poderme acercar, cuando yo llego a esa parte que se llama Temboche, que tú también ya conoces el templo, ahí dormimos, en ese pueblito. Desde que voy subiendo la cuesta, que es una subida tan dura, Es la de los escalones. sí, Oh, sí, son como 1000 escalones. no más. O sea, neta, no paras. Todo el tiempo estás subiendo y subiendo escalones, Entonces sí. cuando llegas a esa parte y cuando sales mucha gente sale por los escalones y hay una puertita donde pasas y están los nombres se me fue el nombre que le vas dando vuelta. Ah, sí, no me acuerdo. eh, Pero son como oraciones. con las En donde está el Om oraciones, Mani Padme Om. ujú, Son unos cilindros así grandes y tú exacto, vas los girándolos cilindros. para ir como completando una oración, ¿no? Tienes que girarlos del lado izquierdo cuando vas hacia arriba. Siempre tiene que ser a la izquierda, ¿no? Con Entonces, tu mano izquierda los giras. igual en las estupas, exacto. Sí, en las estupas siempre también tienes hay. que ir por el lado izquierdo siempre. Sí. Entonces, vas diciendo Om Mani Padme Hum, o sea, cada que vas, Que es un mantra. que es un mantra, vas a hacer esos mantras que vas, digamos, inconscientemente lo vas cantando, Lo vas repitiendo. lo vas repitiendo y cada que escuchas el sonido de las campanitas, ¡ping! Ya cuando da una campana es que ya hizo un mantra. Entonces por eso escucha las campanas. ¿Sí? Entonces cuando sales de ahí veo mucha gente sentada y digo, wow, como que este lugar yo lo había visto. Así fue mi primera impresión, ¿no? No Como un sabe- déjà vu. Sí, llego, me siento y veo la gente y luego veo unos monjes con sus túnicas guindas, así a lo lejos, estaban barriendo. Y estoy tomando fotografías y lo estoy contemplando, qué hacen. Y luego veo una casa roja, así, grande, grande. ¿Y eso qué será? No sabía que era un templo budista. Entonces me acerco y veo que es un templo. Entonces veo que están entrando unas personas y me meto y contemplo ahí unas piedras que ahí duró sentado un lama muchos años, se quedó marcado con su figura. Pero cuando entro al pórtico, me siento y digo, esto yo lo he visto en algunas películas de los Ok. Himalayas. Y me quedo un buen rato contemplando, viendo, porque es una paz, una tranquilidad impresionante, ¿no? Un silencio, digamos, absoluto. Y de repente veo que pasa un monje, muy lento así, y se va por un lado, entonces ya sigo explorando la parte del templo, veo que hay más cilindros de oraciones y ya le doy toda la vuelta al templo tocándolos y ya veo que mi amigo Pablo está afuera sentado y yo también y lo me dice, oye, está bien chingón aquí, le digo, no, sí está, no sé, le digo, es algo así. Se siente diferente. Se siente muy diferente. Sí. Y habíamos 6 personas ahí y vuelve a pasar el monje y nos pregunta que si queremos entrar al templo. Entonces yo rápido digo que sí. Sí, por favor. Y luego él nos dice, el templo lo abrimos hasta las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana. Dice, si quieren venir, lo abrimos a esa hora. Entonces volteamos y vemos el reloj y vemos que eran como las 2 de la tarde, 1 de la tarde, algo así. Entonces le comento a Pablo, oye, pues vamos a preguntarle al guía, traemos un Sherpa, que dónde vamos a dormir esta noche.
Entonces ya salimos con él y le preguntamos, oye, ¿dónde vamos a dormir? Y dice, no, aquí como 20 minutos bajando, a otro pueblo. En esa ocasión no me quedo a dormir ahí. Ok. Y le digo, ok, entonces 20 minutos, 30 minutos máximo de distancia. Digo, pues nos regresamos, ¿por cómo va a decir? Llegamos ahí conozco a un palestino, el primer palestino que subió al Monte Everest. Estamos en la misma mesa tomando té y empezamos a platicar. Había dos que vivían en Estados Unidos, pero eran palestinos y empezamos a platicar ahí. Y nos hacemos buenos amigos, ¿no? Y ya me empieza a platicar sobre el Everest, etcétera. Y exactamente en la mesa que estamos me dice, mira, ya está el Everest. Yo no lo había visto. Ah, ok. Entonces estamos sentados y veo la figura a lo lejos y vemos la tormenta. Dice, mira, hay una tormenta muy fuerte. ¿Te fijas cómo se ve todo ese viento blanco? Entonces ya me empieza, sí, entonces, pues también ahí me quedo impresionado de ver eso. Y nos dimos un baño y le digo a Pablo, hey, ya va a ser hora, vámonos. Y nos regresamos al templo. Yo iba con sandalias, estaba en short, estaba haciendo frío, llevo mi chamarra y todo. Y nos regresamos, pura subida. Y llegamos al templo antes de las 6 de la tarde, unos 10 minutos, 5, y estamos sentados y estaban los franceses, unos coreanos, Pablo y yo. Éramos como 6 personas nomás. Los mismos que habíamos escuchado, a qué horas abrían, regresamos ahí. Y de ratito pasa el monje, poquitito, unos minutos antes de las 6, dice, ahorita les abro. O sea, nos volvió a saludar y llegó y abrió el templo y ya se metieron todos. Yo fui el último en entrar. Entonces me quito las sandalias porque tienes que entrar descalzo. Es la primera vez que entro a un templo. Pero cuando doy el primer paso y toco la madera, sentí un frío, un escalofrío, que algo me empezó a subir por los pies, de abajo hacia arriba. La piel chinita. Y empiezo a llorar. Empiezo a llorar y no sabía qué me estaba pasando. Fue algo que me quedó muy marcado, no sé qué me pasaba, lloraba, pero no que gritara así, sino las lágrimas me salían y estaba en shock en esos momentos. Y doy otros 2 pasos, veo el bong y entonces me llama mucho la atención eso y camino un poquito más a la derecha, yo entré por la derecha y volteo y veo a un Buda gigante. Está un Buda gigante sentado con la posición de ese agradecimiento, en su posición, sus manos. Sí, están sentados como una flor de loto y tienen las manos así. Cuando volteé y lo veo, me quedo viendo a los ojos y entonces empiezo a sentir algo caliente. Ahora al revés. Primero fue ahora frío, de la cabeza. y ahora fue de la cabeza. Y empiezo a sentir hacia abajo y me empieza a dar escalofrío, a sentir así. Y ¡pum! Por arte de magia dejo de llorar. A ver si traigo todo mojada la cara, así me seco. Y volteo y todos los que habían estado ahí estaban todos meditando. Había unos coreanos que se veía que hacían como practicaban meditación. Y me les quedé viendo a todos y dije, bueno, me siento acá. Todos estaban sentados del lado izquierdo. Y el único que se sentó del lado derecho era yo. Fuiste tú. Cerré los ojos y estuve en meditación. Fue la primera vez que digo que meditar, mi mente se quedó en blanco, de ver esas cosas, de tener ese sentimiento. La montaña enseña paciencia y humildad. ¿Cómo lo llevas a tu día a día? Pues, como en el trabajo, pues tienes que tener a veces paciencia con las personas que te rodean o que trabajan contigo, porque a veces uno cree que les dijiste algo y lo captaron igual que tú y resulta que diferente. No. Que resulta que ellos o a varias personas lo toman a su forma de ellos ver las cosas y realmente no están haciendo correcto. Entonces tienes que tener ahí la paciencia de volverles a explicar y tener esa paciencia. La humildad pues es ser humilde ante la naturaleza, porque como te decía, no somos nada, somos una hormiguita ante este planeta. Cuando ves una avalancha, cuando ves una luz, que se abren las grietas, es impresionante realmente
no somos nada. Tenemos que tener como en la cumbre, llegar, mucha humildad y contemplación de ver la grandeza de Dios. El yoga no son solo posturas, es una manera de relacionarnos con nosotros mismos. ¿De qué forma tu conexión con la montaña se ha convertido en una práctica espiritual? Pues yo creo que cuando estás en la montaña, bueno, la meditación que llevas contigo mismo y también de dejar tal vez los momentos de que esté en blanco tu mente y estés enfocado en la naturaleza, en lo que andas, en los peligros, en lo que es en el paso siguiente que vas a dar, y ver toda esa magnitud de la belleza de los paisajes. Entonces vas tan conectado y vas meditando y pues estás en una, digamos, En esta presencia. en un estado de éxtasis, de tanta hermosura que ves. Pues a veces mucha gente dice, pues puro hielo, pura nieve, no, pero volteas a ver las montañas, las figuras, El paisaje. el paisaje, las rocas, todo es bello. Entonces llevas esa meditación y esa conexión que tienes con la naturaleza, Con la montaña. lo llevas sí, con la montaña, a la espiritualidad, ¿no? Entonces vas en una meditación constante. Oye, ahorita mencionabas que luego hay gente que te dice que nada más ves hielo, pero no sé si te gustaría contarnos cómo va cambiando la naturaleza conforme va subiendo. O sea, piensa a lo mejor en una montaña en específico nada más, o a lo mejor todas tienen esta generalidad de que cuando empiezas, a lo mejor inicias en un río, no sé, y cuando terminas, llegas solo al hielo. ¿Cuál es este trayecto de, pues sí, de naturaleza que vas observando y que va cambiando? ¿Y qué también esto puede generar en ti? Voy a pensar en el Kilimanjaro. Entras en la sabana africana, como desierto, algunos que otros arbolitos. Vas en el viaje, vas viendo cómo va cambiando el paisaje, entras como a la selva, ves los elefantes, ves jirafas, entonces vas viendo ese contraste, y ya cuando empieza tu marcha, estás sobre un bosque o la selva y ves animales raros, monkeys, digo, Changos. changos, Sí. monos, de diferente tipo de monos, cómo se pasean en los árboles, cómo brincan. Vas viendo todo eso, vas pasando todos esos paisajes, ríos, arroyos, y luego de repente empiezas, entre más altura, empieza a ser más, como un poco más árido. Después de los 3000 metros, empieza a desaparecer digamos, el bosque, empiezas en una parte más árida, muchas rocas, las morenas, empieza a ver la morena. La morena es un glaciar extinto, pero que está lleno de rocas, pero abajo tiene hielo y de ahí está saliendo el agua. Entonces vas para esas grandes morenas que vas viendo, eran un glaciar muy grande hace muchos años, que el cambio climatológico, bueno, pues ha sido constante, y vas viendo toda la evolución del cambio de la naturaleza. Y conforme vas ganando más altura, vas viendo menos plantas endémicas o de la región. Vas viendo plantas muy raras, muy hermosas, las rocas como van cambiando. Y por fin, cuando casi estás ya a los 4500 metros de altura, pues ya el hielo, la nieve. Y también eso, o sea, vas conociendo cuando la nieve es muy buena para ir escalando, cramponeando, que no está floja, que no se derrite tan fácil. Y así hasta que llegas al hielo negro. ¿Hielo negro? Sí, ¿Cómo? el hielo negro es un hielo oscuro que tiene millones de años, que son capas de hielo que se van haciendo. Es muy duro, es más duro que el cemento, entonces tienes que tener mucho cuidado al caminar sobre él, porque a veces los crampones no entran.
Y luego hay partes de hielo azul. Ándale. En algunas otras partes caminabas sobre el glaciar y abajo vas viendo el río, cómo va corriendo O el sea, el agua. flujo. Sí, el flujo del agua la vas viendo. Tú vas encima sobre el glaciar y ves cómo va el agua. Entonces a veces piensas que se puede quebrar esa capa y te caes al Al arroyo y río. te vas por un tobogán, ¿no? Porque son como toboganes Ajá. subterráneos, pero se ven. Y luego de repente ya no ves nada, empieza la nieve, etcétera, ¿no? Hasta que llegas a la cumbre, pues hay, en algunas partes no hay nada de roca, en algunas cimas sí. El paisaje. El paisaje, que es eso, tan hermoso. Voy contemplando todo eso, voy viendo. En algunas partes, yo digo que los cuervos me siguen, Ok. cuervos gigantes que los vas viendo que te van acompañando. O sea, no se acercan, muchas veces están cerca de ti, otras un poco más retirado, pero lo ves como sigue y vuela, y luego vuela más arriba, y luego Ahí como que, viene. y luego yo pienso que se está burlando de mí, jajaja, no puede ¡Ah! subir. Así como que se ve porque empieza a Empiezas a hacer hacer a historias. hacer sus granidos el cuervo y te le caes bien, digo, este desgraciado está burlando de mí que no puedo y ahí vas y ahí va. Y de repente ya no los vuelves a ver a mucha altura. Yo he visto cuervos en los Himalayas a 5000 metros ahí afuera de las casas de campaña. El cuervo en muchas montañas me ha acompañado. Ok. Otro animal que puedes ver, las cabras, cosas así, ¿no? En montañas diferentes. Voy viendo las rocas como te platicaba, que esa roca como estaba, al regreso la vuelvo a ver y alguien la pateó porque se movió de posición o no Ya, sé, o ya sea, estoy más cerca porque ya vi esa roca. sí, exacto, ya pasé por aquí, ya vi pequeña envoltura de un chocolate que luego la gente tira, me, pues me gusta juntar la basura, no me gusta que se quede basura y eso Cuando vayan a la montaña no dejen basura, por favor. es muy importante, Sí, para poder seguir apreciando estos lugares tan bonitos, ¿no? así es. Al llegar a la cima, la perspectiva cambia. Tú nos comentas justo, ves como la grandeza de, pues de la vida, ¿no? Del mundo. Si la montaña pudiera hablarte, ¿qué crees que te diría? ¿Qué estás haciendo aquí? Y tú vengo de visita. No, pues muchas veces en el mundo de los montañistas dice que el llamado de la montaña, que la montaña te llama. ¿Y cómo es? La- no sé, es algo que te atrae mucho. Subir montañas te queda algo así como en el corazón, en la mente, de que tú ves una montaña, un cerro o algo y te atrae, ¿no? A quererlo subir. No sé, no, es algo que no puedo O sea, te describir. dice como, ven, Sí, ven, conóceme. conoce, sube, te doy permiso. Este, ese tipo de cosas, ¿no? Y en como platicábamos, en cada país, en cada parte del mundo que vas, pues para ellos son dioses, hay montañas que no puedes pisar. En el Himalaya está el Kanchenjunga, es Esa es de las más altas, ¿no? la tercera montaña más alta del mundo, Kanchenjunga, y no puedes pisar su cima. Los hindúes no la pueden pisar porque no puedes estar más arriba Del dios. del dios. Entonces puedes llegar, pero te quedas a 1 metro ¿A poco? y no la O sea, puedes esa es la pisar. cumbre, Esa un es metro antes. 1 metro antes. Los occidentales, pues, no respetan, se suben, pero los hindúes le tienen mucho. Los nepalíes, ¿no? También. eh, en algunas otras montañas, para ellos Ok. son sagradas, como el Machu Pachare, no se puede escalar, que está en Nepal. Es una montaña que le llaman la cola de pescado, es así como volteada, así, Ok. los picos. Y tienen así ciertas montañas, igual que el Cholomugma, que es el Everest, que tampoco se podía, Así se llama. así le llaman ellos, Cholomugma, no lo podían pisar, ¿no? Entonces, eh, pues para ellos mucha gente todavía cree en eso de los dioses, bueno, de las montañas. En lo que la montaña te dice, se podría decir que te invita. Eso es lo que te dice, te invita a conocerla. A conocerla, a vivirla, a respetarla, porque también tienes que tener ese respeto, ¿no?
hacia la montaña. Por eso mucha gente hace rituales. Como lo que comentabas de la puya. De las puyas. Por eso le pedimos permiso, quemamos unos inciensos para hacer pues sí, más que nada pedirle espiritualmente permiso de estar ahí. Después de vivir esta experiencia y de llevarla al día a día, ¿qué te gustaría decirle a alguien que se inicia en la montaña y que al mismo tiempo quiere tener esta conexión interna consigo mismo y con la naturaleza o con la montaña en específico? Pues, primeramente que se preparen, que tengan buena condición física, se acerquen a personas capacitadas, a guías, para que empiecen a conocer la montaña, los cuiden, los guíen, les enseñen. Y el aprendizaje, ¿no? Leer bastantes libros sobre montaña, sobre equipos, sobre materiales, sobre ropa, para no cometer errores de que pues, apenas inicias y empiezas a comprar a lo mejor chamarras que no te van a servir, o botas o guantes que se mojan, todo ese tipo de pequeños detalles que hacen grandes cosas, ¿no? O sea... ¿Qué hacen la diferencia? Exacto, entonces te tienes que acercar a alguien que conozca para empezar. Puedes ir a caminar al bosque tú solo, pero tienes que conocer bien el camino o la ruta o el mapa. O llevar un mapa. Llevar un mapa o un GPS, pero siempre dejar dicho a dónde vas, cuánto va a durar tu salida, porque luego hay personas que salen y no avisan y se pierden. Sí. Y pues fallecen desgraciadamente por hipotermia, ese tipo de cosas. Claro. Y para terminar, si tuvieras que definir la montaña en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Una sola palabra, la majestuosidad de la montaña. Yo creo que no tiene más palabras. Majestuosa. Majestuosa. Bueno, pues muchas gracias, Pa, por compartir conmigo y con las personas que van a estar aquí en este canal escuchándote. Yo sé que quizá pues no se relaciona directamente con el yoga o no es como una técnica de respiración, meditación o posturas, como generalmente lo vemos, pero pues el yoga va más allá. Y era mi intención invitarte y hacerte esta entrevista porque te conozco y sé que a tu manera vives esta presencia, este yoga y esta conciencia, que sé que lo has venido adquiriendo a través de los años, la conexión con la montaña que tienes y con la naturaleza. Entonces es por eso que aquí estuvo mi papá de invitado. Espero que te haya gustado mucho este video. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales. En Instagram, ¿cómo estás? José-Armando-Navarrete-Ulloa. Por si les interesa algo más de montañas, pues ahí lo pueden encontrar y también podrían a lo mejor escribirle alguna duda más directa, ¿no? Como equipo de montaña, cosas así. Exacto. Siéntanse con la confianza de hacerlo. Y pues nada más, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este video si te gustó y que lo compartas con alguien más. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Namaste. Namaste. Montaña, montaña, era... ¡Ay, qué lindo! Ay, no, se fue. Wow. ¿Y luego? Están bien azules. Bueno, ese fue el blooper para el final del video. Muchas gracias, papi. Gracias. Namaste. No, pues,